Hola, yo voy a hablar del libro de Julio Cortázar de La Vuelta al Día en 60 Mundos, que en realidad es una recopilación de escritos que él hizo a lo largo de su vida. Como el texto es muy largo y son muchas pequeñas historias, me voy a enfocar en ciertos temas para llegar a mis conclusiones finales. Cortázar analiza las cosas en todos los tiempos, hila de su imaginación muchos factores e inventa y se divierte. Por ejemplo, cuando Thelonious Monk se sentaba al piano o cuando Louis Armstrong tocaba la trompeta en París, él sacaba de su imaginación hechos que probablemente nunca pasaron, pero que embellecían la situación del momento. Por ejemplo, decía que seguramente Louis Armstrong se andaba muriendo por un hot dog camino a París en el avión, o que probablemente no tenía ni idea de que el bailarín Vaslav Nijinsky hace muchos años también bailó en el mismo stage. Gracias a su imaginación, Julio revive cada escena de su vida en sus escritos. Hace mucha investigación y analiza coincidencias para poner fechas en su lugar. Julio también vive en muchos lugares a la vez, en muchos tiempos. Por ejemplo, si él va pasando en un parque y ve una banca, trata de imaginar todo lo que esa banca le puede contar, todo lo que ha vivido, todo lo que ha visto. Es como si el hombre se pudiera sentar a charlar con los objetos. Cuando habla de Louis Armstrong, detrás de su trompeta dorada, dice que esa noche en París, todo el mundo, mientras Louis estaba tocando, se agarraba de donde podía, porque todo el mundo estaba viviendo un mar de emociones. Admirando el show de esa noche, habla de que probablemente Louis no tiene idea de la libertad que él posee, pero creo que no habla de la libertad de un hombre legalmente libre. Más bien habla de la libertad de un hombre que es capaz de tocar a la gente de una manera que es inconsciente por medio de la música. En las páginas que dedica a Lezama Lima, que son gran parte del tomo 2 del libro, habla sobre la novela de este autor que se llama Paradiso, en donde toca un tema que yo trato en el ensayo, que es el enfoque con el que los eventos que pasan en tu vida son observados. Lezama tenía conocimiento de lo que los chinos llaman Li, que es como una orientación cósmica en donde uno enfrenta los eventos de su vida sin fricción y con fluidez. Cortázar aprende de Lezama que hay que tener bien en la mira lo que uno quiere, pero que no hay que esclavizarse con el crecimiento, hay que ser maduro y avanzar un paso a la vez. Lo que me deja esta bella recopilación de cuentos cortos o escritos cortos de Cortázar es que todo depende del cristal con que se mide. Siendo tú el cristal, un cristal que si se entrena y es maduro, puede ver la belleza en lugares usuales. El tren de pensamiento de Cortázar es una bestia glotona y curiosa que recolecta datos pero no tiene apego a nada. Él es perfecto admirador del momento presente. Él tiene lo que para mí es un factor muy importante para ser feliz, que es la habilidad de sorprenderse a sí mismo. Creo que la mancuerna que tiene de imaginación con curiosidad hacen que lo que él ve en el mundo sea más que un reflejo de su interior. Quisiera dar por terminado mi ensayo, pero quisiera también leerles un pequeño texto, que es un poema que Julio escribió a la mitad del tomo 2 de esta recopilación. Y quisiera leérselos porque hace énfasis en las tres cosas que yo quería tocar en este video, que es que todo mundo es capaz de ser un artista, de que todo depende del cristal con que se mide, siendo tú el cristal, y que hay que tener curiosidad y hay que tener mucha imaginación y tener un tren de pensamiento voraz como lo tiene este autor. En el texto, Julio escribe oraciones incompletas. Todo el poema se basa en eso y básicamente lo que tú tienes que hacer, o más bien te obliga a hacer, es que tu tren de pensamiento y tu imaginación rellene los espacios en blanco y terminas hilando perfectamente la idea que él quería representar en el poema sin haber escrito la mitad de él. Entonces te hace sentir como un artista cuando lo lees, porque tú fuiste parte del cuento, tú escribiste parte de él. La hoguera donde arde una. Fue el primero en acusarme sin pruebas y quizá doliéndole, pero había los que, ya se sabe en un pueblo perdido entre el tiempo pesa inmóvil y solo cada
Gentes que viven de telarañas, de lentas, acaso tienen corazón, pero cuando hablan es... ¿De qué podía acusarme si solamente habíamos imposible que el mero despecho, después de aquella, tal vez la luna llena, la noche en la que me llevó hasta morder en amor no es tan extraño cuando se ha... Yo había gemido, sí, y en algún momento pude, después no hablamos de eso. Él parecía orgulloso de... Siempre parecen orgullosos si gemimos, pero entonces, ¿qué memoria diferente tendría el odio que sigue al... ¿Por qué en esas noches nos queríamos más que sí? Bajo la luna, en las arenas, enredados y oliendo a... ¿Lo habré mordido? Sí, morder en amor no es tan... Nunca me dijo nada, solo atento a... Me perfumaba los senos con las hierbas que mi madre y él... La alegría del tabaco en la barba y tanta... Nunca llovió cuando bajamos al río, pero a veces un pañuelo blanco y negro me lo pasaba despacio mientras... Nos llamábamos con nombres de animales dulces, que árboles que echan. No había fin para este interminable comienzo de cada. Lo habré mordido mientras el clavado en mí fue de... Siempre en algún momento se mezclaban nuestras voces y podría haber durado como el cielo verde y duro cima en mis... ¿Por qué si abrazados sosteníamos el mundo contra? Hasta una noche. La recuerdo como un clavo en la boca, en el que sentí, oh, la luna en su cara, esa muerta caricia sobre una piel que antes, ¿por qué se tambaleaba? ¿Por qué su cuerpo se vencía como si, ¿estás enfermo? Tiéndete al abrigo. Deja que te... Lo sentía temblar como el miedo o bruma y cuando me miró... Gracias.